crisis global ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha afectado la salud de las personas, así como sus objetivos personales, sus dinámicas familiares, sus roles laborales y su estabilidad económica, ejerciendo un gran impacto sobre la salud mental. Estos son algunos de los mecanismos a través de los cuales la salud mental se ha visto afectada. Número 1. La percepción. La percepción de la situación puede provocar una angustia vinculada al miedo al contagio o a contagiar a los demás, sobre todo para personas encargadas de cuidar enfermos o gente mayor, lo que puede derivar en ansiedad. Número 2. Las relaciones en el hogar. Uno de los mayores problemas presentados en la pandemia fue que durante el confinamiento domiciliario se vio un gran aumento en la frecuencia y la gravedad de la violencia en el hogar, dejando a millones de mujeres y niños atrapados en el mismo lugar que sus abusadores. En la misma categoría del hogar entra también la pérdida de miembros de la familia, que aunado al encierro puede empeorar el estado emocional de soledad, ya que el apoyo social también es importante para las familias que deben enfrentarse al luto para prevenir el duelo patológico, lo que se ve truncado por la situación actual. También tenemos que las familias cuyo proveedor principal tiene un trabajo que es imposible realizar por vía virtual pueden experimentar ansiedad por la salud. Sobre todo las personas trabajando en la primera línea de la respuesta sanitaria, que tienen un flujo constante de pacientes y por tratarse de una enfermedad reciente carecen de guías claras y protocolos, incluso en ocasiones de equipos de protección individual, lo que puede dar lugar, además de la ansiedad por la salud, al síndrome de desgaste profesional, la depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y en último término puede derivar en el suicidio. En estos casos del personal de salud, la situación es todavía más grave, ya que se vio que sufrieron estigmatización asociada al miedo al contagio por parte de la población en general, llegando incluso a la violencia interpersonal. Punto número 3. Economía. La crisis económica provocada por la pandemia afecta a un número creciente de personas que ahora se enfrentan a preocupaciones inesperadas sobre sus finanzas y el probable desempleo, lo que provoca sentimientos de desesperanza y desesperación. Investigaciones anteriores sobre el estado de salud mental asociado a una crisis económica prolongada muestran un aumento en las tasas de suicidio. Punto número 4. Preocupaciones por el futuro. El grupo de los adolescentes y las personas jóvenes ha visto crecer durante la pandemia las preocupaciones por su futuro, de por sí ya muy marcadas en esta etapa, su familia y sus conexiones sociales, ya que han sido privados de la convivencia social en una etapa de reestructuración del carácter. Y en algunos casos han perdido incluso la oportunidad de ganar experiencia práctica para sus futuros campos laborales. Antes de comenzar con los consejos psicológicos para superar la ansiedad en el coronavirus, hay que tomar en cuenta que es completamente normal, según los psicólogos, experimentar muchas emociones negativas en este periodo de aislamiento, pero solo sintiéndolas y aceptándolas es que vamos a ser capaces de canalizarlas. Sin embargo, según la psicóloga Carola Marín Martín, existen personalidades que tienen más factores de riesgo. Estas personas pueden ser las personas con rasgos obsesivos que no son buenas adaptándose a los cambios, que antes de la pandemia ya tenían una rutina y cambiarla les afectó de sobremanera. También las personas que se exigen demasiado, ya que tratan de mantener el mismo nivel de productividad en sus casas que en sus oficinas, trabajos, escuelas, etcétera, 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 lo cual por supuesto al inicio resultaba casi imposible. Actualmente ya nos estamos adaptando mejor, pero aún hay muchas trabas. También fue de gran impacto para las personas que utilizaban su entorno laboral, su amplia red de amistades, sus visitas al gimnasio para pasar menos tiempo, ya sea por no llevarse bien con las personas que se vive o por otras situaciones. Algunas de las emociones negativas por las que podemos pasar son primero el miedo y la incertidumbre, ya que tendemos a anticiparnos a lo que podría pasar. Tendemos a pensar cosas como: me puedo llegar a infectar, si yo me llego a infectar puedo llegar a infectar mi casa, puedo llegar a infectar a mi abuelito, si se infecta a mi abuelito puede llegar a morirse, y entonces nos entra el miedo. Otra emoción muy común en esta pandemia es la frustración por la falta de libertad en el momento, ya que no estábamos acostumbrados a tener que permanecer tanto tiempo encerrados en nuestras casas, sintiéndonos a veces aprisionados. También podemos pasar por el aburrimiento de la desmotivación, ya que incluso cuando haces lo que te gusta por una cantidad exagerada de tiempo, se convierte en algo repetitivo y se le pierde el placer.
Así que es completamente normal y posible que hayas experimentado, estés experimentando o vayas a experimentar sentimientos de tristeza, soledad, vacío o agobio, ya no por el encierro que ya no es tan marcado, sino justamente porque tenemos la necesidad de salir a seguir trabajando, seguir estudiando o cumplir con algunas otras labores para la casa, pero tenemos que seguir pensándolo dos veces ya que la situación está controlada cuando queremos hacer algo de lo que nos gusta, salir con amigos o ver a familiares. Sin embargo, no todo es malo, ya que también encontramos ventajas en este periodo. Por ejemplo, el trabajar desde casa para muchos representa una ventaja, sobre todo las personas que viven lejos de su lugar de trabajo o de estudios, que ahora durante este periodo se vio resuelta la situación al poder hacerlo con el internet. También el hecho de que aunado a esto no teníamos que levantarnos tan temprano para tener que cumplir con estos largos trayectos y disponemos de mucho más tiempo libre que bien empleado nos puede incluso ayudar para desarrollar nuevas habilidades. Así que aquí están algunos consejos prácticos para el aislamiento. Primero que nada, expresa tus emociones. Sacar lo que sentimos hace que los demás nos ayuden, comprendan y consuelen. Incluso nosotros podemos hacer lo mismo, ya que todos estamos pasando por la misma situación. No eres el único que se siente así. Crea una rutina, establece horarios para las actividades diarias como despertarte, dormirte, comer, bañarte, hacer ejercicio y rellena los espacios con actividades divertidas. Puedes aprovechar para hacer cosas para las que no encontrabas tiempo, como leer, escribir, aprender inglés, practicar con la guitarra, pintar, ver películas, incluso algunas remodelaciones de las casas que tienen años esperando a que les prestes atención. Mantén en contacto con tus amigos y seres queridos. Las videoconferencias no son solo una herramienta para tus clases virtuales y tu trabajo. Y el hecho de que no podamos reunirnos no significa que aún no podamos seguir chismeando juntos. Pueden ponerse de acuerdo por mensaje para establecer un día o un horario en el que todos puedan conectarse, o al menos la mayoría. Y finalmente, en caso de permanecer en el mismo lugar con familiares o tu pareja, también encuentra momentos y situaciones para poder aislarte, para así tener un momento para respirar y reflexionar. Establece tu espacio y encuentra una actividad de ocio personal, quizás el momento de hacer ejercicio o el momento de la lectura, puedes hacerlo tú solo. Es importante mantener el contacto con las personas que amamos, pero también es importante guardar un momento especial para nosotros. Así que reflexiona, aprende y si necesitas salir, sigue las recomendaciones sanitarias de esta cuarentena. Síguete cuidando y sigamos cuidando a los que nos rodean. Esta cuarentena las personas se volvieron particularmente vulnerables a trastornos como la depresión y la ansiedad por estrés. Se sabe que en el contexto de desastres anteriores, el trastorno por estrés postraumático ha llegado a aparecer hasta en el 30 a 40% de todas las personas afectadas. Las cifras cada vez mayores de casos confirmados y muertes por COVID, junto con la imprevisibilidad de la misma pandemia y la incertidumbre de cuándo y cómo controlar la enfermedad, generan sentimientos negativos en la población y provocan el surgimiento de serias preocupaciones como el miedo a la muerte propia o de algún familiar, sentimientos de soledad, irritabilidad e impotencia por no poder hacer nada para cambiar la situación. Para lidiar con el virus del COVID-19 se han implementado medidas de seguridad como el aislamiento social. Sin embargo, esta medida causa separación afectiva de las personas infectadas o aquellos con sospecha de infección en un momento muy vulnerable, pues se ven en la situación de no solo tener que lidiar con el diagnóstico, sino que tienen que hacerlo aparentemente solos. Es importante para estos casos el mantener un contacto constante a través de los medios electrónicos, ya que en ausencia de comunicación interpersonal es más probable que la depresión y la ansiedad ocurran, o en caso de que ya estén presentes, que empeoren. En especial en los casos de mujeres y adultos mayores, ya que la evidencia demuestra que tienen más posibilidades de experimentar síndrome de estrés postraumático. El impacto de la cuarentena puede durar mucho tiempo después de la exposición a la misma, y esta ni siquiera ha llegado a su fin. En investigaciones sobre emergencias pasadas como la enfermedad producida por el virus del ébola, se observó que los niveles altos de ansiedad se asociaban a más actividades de prevención, pues esto se traduce en el miedo que se le tiene a la enfermedad, a llegar a padecerla o a poder llegar a contagiarla. Por otro lado, en estos casos hemos visto que los sobrevivientes son los más afectados, esto debido a la experiencia de ser testigo de eventos adversos durante su hospitalización o reclusión. Les resulta aterrador el recuerdo de tener la enfermedad y ver
cómo otras personas en la misma situación van muriendo alrededor. O el haber pasado por eso, saber lo que se siente y luego saber que un amigo, un familiar o algún conocido está pasando por la misma situación. Precisamente otro factor de estrés común es el tener algún familiar, amigo o conocido con la enfermedad, más aún cuando se sabe que la persona que se contagió es parte de algún grupo de riesgo, como lo son las personas diabéticas o las inmunodeprimidas. Al tratar con un virus nuevo, siempre se genera incertidumbre sobre su manejo y el futuro impredecible. Y aunque se recomienda mantenerse informado, la misma ventaja que nos da la era moderna del fácil acceso a la información también es un mecanismo que facilita la desinformación y transmisión de mitos. Además de que el bombardeo constante de las cifras de casos y muertes confirmadas es otro factor de estrés. El personal de salud se considera psicológicamente en riesgo, ya que el estrés laboral frecuentemente asociado al dolor humano y el ambiente del trabajo durante la pandemia puede impactar el bienestar físico y mental de los trabajadores de la salud, dando como resultado una sobrecarga laboral que en algunos casos puede llevar a síntomas de trastorno por estrés postraumático. Finalmente, los investigadores resaltan que como en todo brote de enfermedades infecciosas de alta mortalidad, en esta situación se necesitan y necesitarán las intervenciones psiquiátricas rápidas y de forma continua. Tal y como se puede imaginar a partir de su nombre, la crisis de ansiedad o de angustia es un fenómeno muy incapacitante y que tiende a hacer que el foco de atención de quien la sufre se centre en los propios síntomas. La manera de ayudar pasaría por intentar reducir la focalización en el malestar o reducir alguno de los síntomas fisiológicos más controlables, como por ejemplo la respiración. Asimismo, hay que recordar que las crisis de ansiedad suelen tener una duración relativamente corta, de unos pocos minutos de duración. Así que a continuación te presentamos algunas pequeñas indicaciones a tener en cuenta si nos encontramos con alguien en plena crisis de ansiedad. Número 1. No le digas que se calme. Es relativamente frecuente que cuando una persona entra en una crisis de angustia o una crisis de ansiedad, los demás no sepan cómo reaccionar y en este caso es muy habitual que se le indique que se calme. Este tipo de indicaciones son totalmente contraproducentes. Si la persona pudiera calmarse con solo quererlo, lo haría de inmediato y no estaría pasando por la crisis en primer lugar. De este modo, animar a una persona con ansiedad a intentar bloquear este sentimiento la llevará a frustrarse más por no poder eliminar inmediatamente esta clase de contenidos mentales por supuesto. Además, puede añadirle la carga o tensión que puede sentir al sentirse reprimido por no ser capaz de salir de la situación. Probablemente la reacción no sea positiva, dado que potencia el nerviosismo y la sensación de agobio y ahogo. Número 2. Ayúdale, pero déjale su espacio. Las personas que están sufriendo una crisis de ansiedad generalmente se sentirán más seguros si sienten que alguien que está cerca puede ayudarlos o atenderlos. Sin embargo, es necesario que disponga de cierto espacio en el sentido de que no es conveniente que se reúna una gran cantidad de gente a su alrededor, ya que facilita el ponerse aún más nervioso, algo que puede pasar, por ejemplo, si nos llega a dar en la calle. Punto número 3. Ayúdale a centrarse en un estímulo diferente. Quien sufre de una crisis de ansiedad está experimentando una serie de síntomas muy intensos, en los que por lo general está centrando su atención. Una manera de ayudarlos sería intentar hacer que focalicen en algún tipo de estímulo diferente. En este sentido, puede ser de ayuda a intentar que mantengan un contacto ocular contigo y ayudarlos a focalizar la atención en aspectos como tu propia respiración, con el fin de imitarla. También se puede intentar distraer de otras maneras, como por ejemplo hablándoles para que se concentren en lo que estamos diciendo en vez de en los propios síntomas. Punto número 4. Intenta ayudarle a realizar respiraciones profundas. Una de las estrategias que puede ser de utilidad para ayudar a personas en plena crisis de ansiedad es la de ayudarlas a controlar su respiración, dado que en dichas crisis uno de los principales síntomas es la existencia de la hiperventilación. En este sentido, puede ser de utilidad intentar hacer que la otra persona preste atención a tu persona e intentar hacer unas respiraciones profundas, tanto en inhalación como en exhalación. Si se dispone de una bolsa, también puede ayudar el que trate de llenarla y vaciarla. Número 5.
Tú no te dejes llevar por el pánico. Vivir una crisis de ansiedad no es precisamente agradable y genera gran cantidad de sufrimiento hasta el punto que la persona puede llegar a sentir que se está muriendo o perdiendo la razón. En esta circunstancia, tener al lado a alguien que reacciona con pánico y nerviosismo sin saber qué hacer ante lo que sucede puede aumentar la ansiedad. Por ello es necesario intentar conservar la calma y actuar con decisión, de manera que la manera de actuar de la persona acompañante sea un estímulo tranquilizador para quien tiene el ataque. Punto número 6. Habla claro y con voz calmada. A pesar de que la persona en plena crisis de ansiedad pueda reaccionar con cierta hostilidad en un primer momento, lo cierto es que el hecho de que les hablen con voz firme, serena y de manera clara puede ayudar a rebajar el nivel de la activación, especialmente si está procesando o entendiendo lo que le decimos. Y finalmente, punto número 7, recuérdale que la ansiedad termina pasando. Aunque este punto solo es aplicable si la persona ya ha tenido otras crisis de ansiedad, se trata de intentar recordarles que a pesar de que las sensaciones en ese momento son muy intensas y agresivas, estas crisis no son peligrosas para su vida y que poco a poco los síntomas irán desapareciendo. La ansiedad es un estado que suele definirse como una reacción aprensiva que aparece sin la necesidad de que exista una situación amenazante en la actualidad, pero que sí tiende a vincularse con la anticipación de una amenaza futura, un desbordamiento o la incapacidad para hacer frente a las demandas del entorno. Estos son algunos tips para poder ayudar a una persona con ansiedad. Número 1. Anímale a comunicar sus sensaciones. Muy a menudo sensaciones o emociones consideradas como negativas, como la tristeza o la ansiedad, tienden a ser ocultadas o muy poco expresadas. Una buena vía para reducir la tensión de quien está ansioso es permitir que esta emoción se exprese de alguna manera. En este sentido, puede ser de utilidad hablar con él o ella al respecto de su situación. Punto número 2. Actividades expresivas y liberadoras de energía. Probablemente cuando hemos estado ansiosos, una de las maneras de reducir este malestar ha sido la de hacer algo que nos permita desfogarnos. Ello también puede servir para que otros lo hagan. Entre las diferentes actividades a realizar, destacan aquellas que permiten descargar de verdad nuestros instintos, como por ejemplo la realización de ejercicios, la práctica de buceo, cantar, gritar o bailar. También puede ser de utilidad escribir o pintar. Simplemente evitar una racionalización excesiva, dejando que las cosas surjan y fluyan de manera natural. Punto número 3. Ayúdale a valorar sus preocupaciones. Son muchos los aspectos de nuestra vida que nos pueden llegar a generar ansiedad. Sin embargo, en ocasiones la focalización en estos aspectos puede llegar a ser extremadamente desadaptativa y exagerada e impedirnos un funcionamiento normativo. Puede ser de utilidad contribuir a hacerle valorar sus preocupaciones, así como la manera en que se relaciona con ellas y cómo le afectan. Es importante no hacer esto desde la crítica ni disminuyendo la importancia de sus pensamientos, puesto que al fin y al cabo, si generan ansiedad es porque le importan, sino hazlo de manera reflexiva y poniendo si realmente la preocupación o evitación de situaciones resulta una ventaja o desventaja en tu día a día. Punto número 4. Usa técnicas de relajación. Una de las técnicas más habituales en lo que respecta a la ansiedad son las de relajación, dentro de las cuales destacan las de la respiración y las de la relajación muscular. Este tipo de técnicas nos permiten focalizar la atención en determinadas situaciones o bien acostumbrarnos a pasar de estados de tensión a otros de relajación, de tal manera que se disminuye y se previene la posibilidad de sufrir una crisis, a la par que se consigue rebajar la actividad nerviosa y tranquilizar tanto el cuerpo como la mente. Finalmente, punto número 5 y el punto más importante. Recomienda ayuda profesional. En caso de que estemos ante un trastorno de ansiedad, estas recomendaciones pueden llegar a quedarse cortas y suele ser recomendable acudir a ayuda profesional. En este caso, puede ser buena idea intentar ayudar a buscar un psicólogo o recomendar hacerlo, dado que muchas personas no se atreven a dar este paso. El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como por ejemplo una guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico, una agresión sexual o en este caso el vivir una situación de pandemia.
pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido, que ha sido muy frecuentemente en estos tiempos, también pueden causar trastorno de estrés postraumático. Es normal sentir miedo durante y después de una situación traumática. El miedo desencadena una respuesta de lucha o huida, y esta es la forma en la que el cuerpo busca protegerse de posibles peligros. Esto causa cambios en el cuerpo, como la liberación de ciertas hormonas, aumentando el estado de alerta, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. Las personas con el trastorno de estrés postraumático se sienten estresados y asustados mucho después de que el trauma haya terminado. En algunos casos, los síntomas del trastorno pueden comenzar más tarde, también pueden aparecer y desaparecer con el paso del tiempo. ¿Pero quiénes están en riesgo de sufrir trastornos de estrés postraumático? Bueno, personas de todas las edades en realidad. Existen muchos factores de riesgo. Algunos de estos incluyen el género, ya que es más común en las mujeres. Otro factor es el haber tenido traumas o haber pasado por situaciones traumáticas en el periodo de la infancia. También para las personas que tienen emociones muy intensas de horror, impotencia o miedo extremo, es posible que lleguen a experimentar el trastorno de estrés postraumático. Pasar por eventos traumáticos que duren mucho tiempo, como por ejemplo este periodo de pandemia, pueden influir. También tener poco o ningún apoyo social después o durante el evento, y sufrir de estrés adicional después del evento, como la pérdida de un ser querido, dolor o lesiones, así como la pérdida del trabajo, del hogar, de la estabilidad económica, como en este periodo de pandemia. De nuevo, tener antecedentes de enfermedades mentales o uso de sustancias también puede ser un factor de riesgo para desarrollar trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de estrés postraumático? Bueno, hay 4 tipos de síntomas para esto, pero pueden no ser los mismos para todos, ya que cada persona experimenta síntomas a su manera. El primero de ellos es la reviviscencia o volver a experimentar los síntomas. En este caso, algo le recuerda el trauma y siente ese miedo de nuevo. Algunos ejemplos incluyen los flashbacks, que les hacen sentir como si estuvieran pasando por el evento nuevamente, las pesadillas o pensamientos aterradores. El número 2 son los síntomas de evasión, que es intentar evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos del evento traumático. Esto puede hacer que la persona evite lugares, eventos u objetos que le recuerden la experiencia traumática. Por ejemplo, si tuvo un accidente automovilístico, podría directamente dejar de conducir. En estos casos se recomienda evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático. Por ejemplo, puede intentar mantenerse muy ocupado escuchando música o en alguna conversación específica para evitar pensar en lo que sucedió. El tercero son los síntomas de hipervigilancia y tranquilidad. Estos pueden causar nerviosismo o estar atentos al peligro. Incluyen sentirse fácilmente sobresaltado, sentirse tenso o al límite en todo momento, tener dificultad para dormir por estar siempre en estado de alerta o tener arrebatos de ira. El número 4 son los síntomas cognitivos y del estado de ánimo, que consisten en cambios negativos en creencias y sentimientos, lo que incluye problemas para recordar cosas importantes sobre el evento traumático. Aquí el cerebro trata de bloquear lo que nos causa ansiedad. También pueden presentarse pensamientos negativos sobre la misma persona o el mundo que nos rodea, así como sentimientos de culpa y remordimiento. Puede llegar a perder el interés en cosas que antes disfrutaba de hacer, como algún tipo de deporte o hobby como escritura o lectura, etc. También puede haber problemas para concentrarse. Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático, pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o incluso años. También pueden ir y venir por muchísimos años. Los síntomas se dice que si duran más de 4 semanas y causan angustia o interfieren con la vida laboral o personal, es posible que se tenga el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, solo un profesional de la salud con experiencia en enfermedades mentales puede llegar a este diagnóstico.